Buenas tardes, un gusto acompañaros en esta maravillosa jornada, en este tercer ya consolidado Congreso de Derecho Digital Iberoamericano y felicitar también evidentemente a los impulsores que han estado detrás de esta maravillosa iniciativa que ya está consolidada como son los profesores Rodolfo Tezone y Eduardo López. También felicitar evidentemente a todos mis queridos amigos y compañeros que me han precedido en la jornada y que han dejado el listón muy alto y que me toca a mí la parte, digamos, de clausura de la jornada y espero también tener oportunidad de dejar el listón a la altura de lo que mis compañeros han hecho. Yo el año pasado tuve oportunidad de participar y compartir fundamentalmente haciendo una visión desde los estándares ISO y quería agradecer fundamentalmente y agradecí en aquel momento la oportunidad que en un espacio de derecho digital se nos dejara a las normas ISO. Y hoy nuevamente estoy acá precisamente para hablar de los estándares ISO y sobre todo de la gobernanza en la IA, una visión desde los estándares ISO. ¿Por qué? Creo que es importante bajar a la realidad de nuestras discusiones diarias en las organizaciones públicas y privadas, porque nosotros entendemos no solamente el qué lo define el legislador, pero nosotros tenemos la responsabilidad de responder al cómo yo opero en mis actividades regulares y ordinarias. Y uno de estos desafíos que tenemos delante, sin lugar a duda, tiene que ver con la gobernanza. Y hablando de gobernanza, quiero traer en este momento, digamos, dos términos que trae la ISO 37007 en su glosario de términos, que sin lugar a dudas va a enriquecer también un poco nuestra visión. El primero de estos términos que trae este estándar se define aquí como la gobernanza de las organizaciones y nos dice que son sistemas basados en seres humanos a través de los cuales una organización es dirigida, se da seguimiento y rinde cuentas por el logro de su propósito. Y además de la gobernanza de las organizaciones, el otro término que es el marco de gobernanza organizacional se define como las estrategias, políticas de gobernanza, estructura de toma de decisiones y rendiciones de cuenta, a través de las cuales operan las disposiciones de la gobernanza de la organización. Es interesante porque este estándar ISO 37000 que define los modelos de gobernanza nos trae una imagen que es muy interesante. Esta imagen ofrece una visión general de la gobernanza de las organizaciones, así como de los principios que dan lugar al resultado esperado, que no es otro sino la gobernanza. Podemos ver en esta gráfica desde el interior cómo perfectamente se definen, digamos, estos principios de gobernanza primario, estableciendo, digamos, el propósito o la finalidad de esa gobernanza, apoyándose, por un lado, evidentemente, en esos principios de la gobernanza, digamos, fundacional, que nos van a aportar la generación de valor, la estrategia, el seguimiento, la rendición de cuenta, para a su vez tener la capacidad de establecer o apoyarnos en principios de la gobernanza o principios facilitadores de la gobernanza, como son, sin lugar a duda, el liderazgo, los datos y decisiones, la gobernanza del riesgo, la responsabilidad social, la viabilidad y el desempeño, y también, sin lugar a duda, el otro elemento saliente que es la involucración de las partes interesadas. Y lo interesante de todo esto es que al final la aplicación correcta de estos propósitos en esa escala va a dar como fruto justo el tema de esta ponencia, que no es otra cosa sino una administración responsable, un desempeño eficaz y un comportamiento ético como elementos característicos de la gobernanza. Claro que es un elemento deseable, pero cuando uno mira a su alrededor y encuentra alguna organización que tiene perfectamente establecido estos principios y que permite perfectamente emerger esa administración responsable, ese desempeño eficaz y ese comportamiento ético, tiene que entender o tenemos que entender quienes vislumbramos esos elementos que debajo hay un sustrato poderoso, rico en minerales y en propiedades, ¿no? Por ejemplo, la confianza, la inclusión, la legitimidad, la transparencia, la equidad, la capacidad de respuesta, la rendición de cuentas, son elementos que alimentan el sustrato de la gobernanza. Ahora bien, estamos aquí hablando de inteligencia artificial. Cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué encontramos? Decía un spot publicitario español hace muchos años que el algodón no engaña. Así que creo que la manera de ilustrar esto es a través de una bajada
a través, digamos, de un informe que se realizó el año pasado y que lo hizo ISACA a nivel internacional, donde encuestó a 3.270 profesionales de auditoría TI, de riesgos, de gobernanza, de privacidad y de ciberseguridad. De esos 3.270, 601 en Europa. Se realizó entre el día 7 y el 22 de marzo del año pasado. Y esta gráfica, en estos indicadores, nos dan alguna visión muy interesante. Por ejemplo, el porcentaje de usuarios que están familiarizados con la inteligencia artificial. Pero quiero destacar fundamentalmente, por ejemplo, el bajo nivel de atención a la ética, o, por ejemplo, los bajos indicadores sobre el abordaje adecuado de las preocupaciones resultantes del uso de la inteligencia artificial. Pero si hay algo que destaca profundamente de esta encuesta, tiene que ver con el gap que encontramos en esta otra imagen. Fijaros el porcentaje de empleados que están utilizando a nivel global o a nivel europeo elementos o tecnología asociada con la inteligencia artificial. Y este porcentaje grande, muy grande, muy importante, contrasta considerablemente con la ausencia del brillo del elemento que centra esta ponencia, que es la gobernanza. Fijaros qué indicador es tan bajo que pone de manifiesto la ausencia de control por parte de las organizaciones y por tanto la ausencia de gobierno y de gobernanza a través de las políticas. La realidad de esta encuesta es caprichosa, porque en realidad nos pone de manifiesto la adopción rapidísima de la inteligencia artificial por parte de los empleados, independientemente si la encuesta la miramos en Europa o a nivel global, y sobre todo el proceso de aceleración. Fijaros, a nivel global, los 6 meses anteriores a la realización de la encuesta hemos pasado de un 28% a un 42%, en el contexto europeo de un 29% a un 45%. Por tanto, estamos hablando de un uso y una velocidad de adopción de la IA generativa verdaderamente interesante, pero desde el punto de vista de la gobernanza, señores, desde el punto de vista de la gobernanza, compañeros, preocupante, porque esta encuesta nos pone en la realidad del escenario en el que nosotros nos encontramos. Y es, hay una alta adopción por parte de los empleados de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, especialmente a la IA generativa, en contraste con el déficit de gobernanza en las organizaciones. Por tanto, ante esta realidad, y el algodón no engaña, y ahí está la encuesta, ¿qué tenemos que hacer? Pues es el momento de buscar el equilibrio, de preocuparnos y de ocuparnos. Y precisamente el estándar ISO 38500, 507, que salió en el año 2022, nos aporta elementos muy interesantes. Fijaros, la tarea de gobernar en esta imagen que aparece en este estándar, esta tarea de gobernar se lleva a cabo en estrecha cooperación entre el órgano de gobierno y los administradores o gerentes que están a cargo de las distintas tareas dentro de la organización. Evidentemente, haciendo frente a los elementos diferenciales de inteligencia artificial, haciendo frente también a las necesidades marcadas a las que hay que responder y también a las expectativas de los distintos stakeholders. Claro, este es el desafío de la gobernanza. Pero ¿qué implicaciones tiene la gobernanza en el uso de la IA? Bueno, en realidad, al igual que pasa con cualquier otra herramienta poderosa, el uso de la inteligencia artificial no deja de traer consigo nuevos riesgos y responsabilidades que tienen que ser abordados por las organizaciones y por las juntas de gobierno. La IA, podemos decir claramente que no es inherentemente buena o mala, o justa o sesgada, ética o no ética, aunque su uso, evidentemente, puede serlo o puede parecerlo. Si quiero entender las implicaciones del uso de las implicaciones de la gobernanza en el uso de la IA, ISO 38507 nos centra fundamentalmente en cuatro aspectos que creo que son claros para cualquier junta de gobierno. Primero, establecer los objetivos, es decir, orientar al órgano de gobierno sobre el uso de la IA. El segundo elemento, el segundo desafío, tiene que ver con entender cuáles son las implicaciones de la gobernanza. Porque el problema no está en la adopción de la IA, está en mantener la gobernanza cuando introducimos la IA, en mantener la rendición de cuenta cuando introducimos la IA en la organización, la no pérdida del control en el pilotaje de ese gobierno. Para esto, ¿qué hace falta? Pues que los miembros de esa junta de gobierno, para poder ejercer correctamente esa gobernanza, entiendan la diferencia que hay entre la inteligencia artificial y otras tecnologías.
que tienen que conocer perfectamente el ecosistema y sobre todo un tema muy importante, entender cuáles son los beneficios que puede traernos la adopción de tecnologías de inteligencia artificial, pero también entender cuáles son los elementos limitantes del uso de esa inteligencia artificial sobre los procesos. Y entendiendo esto, es decir, a través de esos objetivos, esas implicaciones y esa visión, tener la capacidad de gobernar a través de las políticas, que es el elemento que caracteriza la gobernanza. La supervisión, la toma de decisiones, cómo vamos a usar los datos, cómo vamos a promover la cultura y el uso de la inteligencia artificial dentro de nuestra propia organización, cómo nos vamos a alinear con los cumplimientos legales, como se ha estado comentando, por ejemplo, con aspectos como la privacidad y otras normas de derecho, y sobre todo cómo gestionar correctamente el riesgo. Esas son las responsabilidades que se tienen que evacuar a través de la bajada de la gobernanza y por tanto son las implicaciones que la gobernanza tiene en el uso de la IA. Al final, esta gobernanza lo que nos tiene que dar a los órganos de gobierno es la capacidad de tomar decisiones. ¿Cómo se debe tomar las decisiones dentro de una organización? Este es el gran desafío. Pues sobre todo, alineando las decisiones con los objetivos que previamente la organización ha definido. Segundo, estableciendo niveles de responsabilidad para su cumplimiento. Tercero, definiendo las capacidades de toma de decisión. Cuarto, fomentando la toma de decisión y democratizando esa toma de decisión dentro de las organizaciones. Y quinto, evidentemente como órgano de gobierno, supervisando todas esas decisiones. Claro, esta es una responsabilidad de gobierno y evidentemente se tiene que plasmar a través de la gobernanza. Sin embargo, para poder realizar esta gobernanza de una manera eficaz, eficiente, de una manera medible y de una manera responsable, tenemos que entender que nosotros nos enfrentamos a desafíos importantes. Fijaros, el 23 de mayo del año 2024, la Cámara de los Comunes en el Reino Unido publicó el resultado de su informe sobre gobernanza de IA. En ese mismo informe publicó o describió de forma muy actualizada los 12 desafíos que se enfrentan, que se enfrentan en el uso de la IA y por tanto desafíos que afectan y desafían, nunca mejor dicho, la gobernanza de cualquier organización en temas de IA. Desafíos como el sesgo, la privacidad, la tergiversación, el acceso a los datos o el acceso a la computación, los desafíos de caja negra, de código abierto, los desafíos asociados a la propiedad intelectual y los derechos de autor, los desafíos de responsabilidad y de empleo por parte de los trabajadores, la coordinación internacional y, por supuestísimo, como último desafío y no menos importante, el existencial, un, un desafío que no podemos en ningún minuto ignorar. Bueno, pues para ejercer esa gobernanza adecuada y atendiendo a estos desafíos que ponen en cuestión la capacidad de gobernanza de las organizaciones, no estamos solos. Vamos a tener capacidad también de apoyarnos en una serie de pilares, y aquí enumeramos y extraemos fundamentalmente de este estándar 6 pilares en los que nosotros podemos apoyarnos para poder realizar una gobernanza eficaz y eficiente, ¿vale? Por un lado, la innovación, facilitando los esfuerzos de los negocios, dotándonos de ya confiable, es decir, transparente, que no viole libertades civiles, que sea respetuoso con la dignidad y el humanismo, que sea respetuoso con la privacidad de las personas y su protección de datos, que además fomentemos la formación, la capacitación, la concienciación para poder explotar y ampliar las oportunidades que el uso de la inteligencia artificial pone a nuestra disposición en las organizaciones públicas y privadas. Apoyarnos también en la infraestructura, por ejemplo, el acceso a datos, los modelos, la infraestructura computacional, ¿vale? Definir claramente cuáles son las posibles aplicaciones de la tecnología de la IA en los sectores en los que nosotros nos estamos desenvolviendo. Y sin lugar a duda, un sexto pilar tiene que ver con la cooperación internacional, que precisamente es uno de los elementos que se derivan precisamente de este trabajo, de este foro iberoamericano de derecho digital, ¿no? Pues bien, estos son elementos o 6 pilares que nos van a ayudar a nosotros a realizar una gobernanza adecuada. Pues bien, un elemento clave, ¿sabéis? Para la correcta gobernanza es contar con una serie de principios vertebradores, digamos, de las acciones corporativas. Y aunque como se muestra en la matriz, hablando de la UNESCO, la OCDE, Ocean o Forbes, ¿verdad que no hay un consenso internacional sobre gobernanza de IA? Hay mucho framework. Independientemente de lo que nos digan las leyes, los reglamentos y las normas sectoriales nos obligan, ¿sabéis qué es importante? Es importante que nos apoyemos en un cuadro de principios.
Porque este cuadro de principios, independientemente cuál sea el origen o quién lo defina, ¿vale? Ese cuadro de principios nos va a aportar a los órganos de gobierno claridad, nos van a aportar reglas de juego y sobre todo, un elemento que es característico de los sistemas de gestión es que nos van a permitir aportarnos y dotarnos de indicadores y métricas que van a permitirnos la mejora continua para el buen gobierno, que es al fin y al cabo lo que todos deseamos con respecto al tema de la inteligencia artificial. De hecho, por lo que la gobernanza de la inteligencia artificial implica claramente, digamos, una serie de actividades que están asociadas directamente a la propia gobernanza. Por ejemplo, la gestión de riesgos. Tenemos ahí el estándar ISO 23824 que nos define los riesgos. Esperamos ya, ya está en la fase final de discusión, el estándar de evaluación de impacto de la ISO 42005, la gobernanza de datos, la documentación técnica que hay que dotar para poder tener completamente determinado y documentado todos los procesos y todas las decisiones en las organizaciones, los registros que nos van a permitir generar toda la trazabilidad y la evidencia para poder rendir cuentas, la transparencia para todos los usuarios de los sistemas de información, la vigilancia humana, ¿vale? En esa interfaz humano-máquina y sobre todo en la parte final, no olvidarnos de la solidez y la ciberseguridad como elementos garantes que tienen que estar asociados al elemento saliente de esa gobernanza en temas de inteligencia artificial. No solamente la ISO 38507 es una norma que está en el ecosistema para ayudarnos a todos nosotros a gobernar correctamente. Contamos en el mundo ISO con otros estándares. Aquí pongo una serie de ejemplos de otra serie de estándares que nos van a ayudar, ¿no? De hecho, BSI, la British Standard Institution, que representa la opinión del Reino Unido sobre organizaciones de normas técnicas, dijo en su momento que las normas y la acreditación ofrecen una alternativa a la regulación favorable a las empresas y al consumidor y permite la interoperatividad en la cadena de suministro, sobre todo cuando la cadena de suministro es bastante compleja. Ahí veréis perfectamente cómo el elemento de gobernanza aparece perfectamente como un elemento trazado fundamentalmente en alguno de estos estándares y perfectamente asociado a otra serie de los requisitos que nos permiten generar ese punto de equilibrio en la gobernanza. He dicho antes que no estamos solo con la ISO 38500, no solo están estas otras normas que están aquí, tenemos normas, como ya enumeré el año pasado, la 24368 que nos define la ética, la 2727 que nos define el sesgo, la 24028 que nos habla de la confiabilidad, la 24029 que nos habla de la robustez, la 6254 que nos define la explicabilidad, la 5469 que nos habla de la seguridad funcional o la 12795 que nos habla de la transparencia. ¿Por qué todo esto? En realidad, sencillamente, para poder realizar una gobernanza eficaz. Los legisladores hasta ahora se ha preocupado únicamente de definirnos siempre el qué, pero las organizaciones somos los responsables de aplicar y estructurar el cómo dentro de los distintos procesos operativos que tenemos dentro de las organizaciones. Esperamos y deseamos que al apoyarnos en estos estándares podamos hacer un uso responsable, un uso lícito y un uso de provecho económico para nuestras organizaciones como, digamos, sustrato, como evidencia final de que hemos realizado una correcta gobernanza. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar y comparto también con ustedes también mis datos de contacto.